noches, sea usted bienvenido a Polémica de XEU La U de Veracruz. Hoy es miércoles 5 de agosto del 2020. Soy Karina Cortés y para mí es un verdadero placer poder acompañarle y saludarle y por supuesto saludar a Juan Carlos Loyo, que se encuentra hoy en los controles. Y fíjense que hoy vamos a platicar del temor al compromiso. ¿Usted piensa que ha aumentado el temor al compromiso en pareja? De repente por ahí dicen que pues ya nadie se quiere casar, ya cada día hay menos parejas estables, pero ¿qué es el miedo al compromiso? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Y pues también cómo afrontarlo, porque esto es algo importante de lo que podemos platicar y desarrollar el día de hoy en nuestro programa. Preguntas, dudas y comentarios, recuerde que los recibimos al 229-2010-101 y vía Facebook en XEU Noticias Veracruz. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos en los controles, una servidora Karina Cortés y por supuesto en la línea telefónica nos acompaña la psicóloga Mariel Ortiz. Psicóloga, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Karina, muy buenas noches, bien, aquí nuevamente, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy en el programa y también saludamos al psicólogo Guillermo Omar, que va a estar más adelante con nosotros. Y pues psicóloga Mariel, muy interesante el tema de hoy, el miedo al compromiso, el temor al compromiso. ¿Existe realmente? Sí, Karina, mira, es muy interesante el tema que vamos a hablar hoy porque me parece que dentro de los motivos de consulta, en la consulta psicológica va aumentando la demanda de personas, no que vienen directamente a hablar como en su motivo que tienen miedo al compromiso, sí a veces va saliendo a lo largo de la sesión, pero sobre todo recibimos personas que han sufrido porque nadie se quiere comprometer con ellos o con ellas, ¿sí? Y eso, bueno, pues de alguna manera nos va poniendo en alerta a todos los psicólogos de pensar qué está pasando, ¿no? Claro. Y hay que analizarlo. Siempre es importante decir que a pesar de que vamos a hablar de generalidades, bueno, pues cada uno es importante que reflexione en su caso en especial, porque pues también, aunque vivimos y somos parte de una sociedad, de una masividad, pues también tenemos nuestra forma particular y nuestra propia historia. Pero contestando a la pregunta, ¿ha aumentado el miedo al compromiso? La respuesta es sí. Y creo que no se necesita ser experto para responder esa pregunta, pero también creo que es importante que analicemos en este programa, como tú bien decías, qué está pasando, por qué está pasando y hacia dónde nos está llevando esto, ¿sí? Porque no es nada exclusivamente de una generación o de una fase de edad, sino lo vamos viendo, se va repitiendo incluso en los más jóvenes, ¿sí? Yo te puedo decir que tengo pacientes de 22, 23 años que nunca han tenido un noviazgo estable, ¿sí? Que nunca han experimentado lo que es estar de novios, ¿no? O en noviazgo. En una relación. En una relación, pues digamos, exactamente, sino más bien encuentros fugaces, relaciones que duran poco, en donde priman, o sea, entran diciendo yo no quiero nada serio. ¿Sí? No quiero nada serio, entonces yo quiero algo tranquilo, no me quiero comprometer. Y esto es muy común en las nuevas generaciones, esto que mencionas. Es muy común, que no se quieren pues enamorar, incluso vemos problemas en el vínculo de las relaciones sexuales, ¿no? Que se les da menos valor, que se toma ya como algo pasajero y pues no pasa nada, ¿no? Estoy con fulanito, con sutanito y con perenganito y ya, van pum, cada quien a su casa y ya no se vuelven a ver, ¿no? Sí, y es curioso lo que dices porque a lo mejor en generaciones más con más edad, lo que empezaba a escasear era la gente que se quería casar, ¿no? Entonces, lo que había era miedo al matrimonio y ahora lo que hay es miedo al noviazgo, ¿sí? A una relación ni siquiera que va a comprometer a una cuestión como más formal o legal, por decirlo de otra manera, pero a veces siquiera la palabra noviazgo genera como rechazo en la gente más joven, y te lo digo porque lo veo en consulta
no es como que nos lo estamos inventando, yo lo veo, y es el motivo también de muchos sufrimientos, ¿no? En chicas que de repente realmente quieren un noviazgo, el chico con el que salen no, o al revés, el chico quiere ya un noviazgo, la chica no quiere. Entonces yo creo que además del análisis que vamos a hacer en el programa de hoy, vale la pena que quien nos está escuchando y a lo mejor está pasando por algo así, tanto que está identificando que tiene miedo al compromiso, como que está identificando que siempre se vincula o se está vinculando con gente que al final no quiere nada serio. Sí. ¿Sí? Y que eso es un motivo de sufrimiento. ¿Por qué escoges entonces personas así? Fíjate que hace rato, ahorita con esto que mencionas, veía un meme en las redes sociales que justamente dice el psicólogo, ¿no? O sea, menciona la línea, dice el psicólogo. Es que todas tus relaciones repites patrones en tus relaciones, y dicen, y abajo dice mi ex. Y entonces son como 9 fotografías de puras personas, o sea, puros chavos, hombres, obviamente distintos actores, y todos con el cabello güerito, cortito, e incluso se burlan hasta de Eugenio Derbez cuando se ponía los ojos azules, que sacaba un personaje en su programa. Y uno de los personajes de esta película son como niños y así, ¿no? Y me daba mucha risa porque sí es cierto, a veces dices, no, pues es que yo no busco patrones, no es posible porque todos me tocan iguales, y resulta que cuando empiezas a comparar a las personas con las que te relacionas, tanto hombres como mujeres, se dan cuenta que pues sí es cierto, ¿no? Algo hay ahí. Hablando de este meme, recordaba yo una frase que dice: quien no hace introspección se encuentra con otra persona que se parece a su ex, ¿no? O sea, es decir, por mucho que a lo mejor uno diga, no voy a repetir el patrón, no quiero volverme a encontrar con alguien igual a mi ex, pues también es cierto que hay cosas que llevamos inconscientemente que nos hacen repetir, de las cuales no nos hemos dado cuenta todavía, pero bueno, cuando hacemos terapia las hacemos consciente y podemos trabajarlas, y quizá desde ahí generar un cambio, ¿sí? Por eso tan importante la terapia. Pero porque una persona se uniría a otras personas que al final no quieren un compromiso, un noviazgo, un matrimonio, ¿no? Cuando el deseo de esa persona claramente es formalizar, sí, claro, o tener un noviazgo, ¿no? Entonces vale la pena que cada persona se pregunte primero por qué será que me pasa, ¿sí? Y seguramente en esa pregunta habrá la oportunidad de abrir muchas puertas, no exploradas, internas, ¿sí? Pero sí es importante decir que hoy por hoy nos encontramos en un momento muy particular en relación a lo que es las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, vamos encontrando que no son como antes. De hecho, no sé si te acuerdas de esta canción de Roberto Carlos que se llama Amante a la Antigua. Y parecía que ya desde esa época había alguien que había amado distinto, las relaciones eran distintas, en donde se llevaba una flor, en donde había la serenata, ¿no? Entonces ve también cómo uno va pensando que el cambio es exclusivo de esta época, cuando las relaciones han venido cambiando desde siempre. Y por algo hoy son así. Entonces, hoy nos toca analizar qué pasa con ese famoso temor al compromiso. Muy bien. Pues vamos a ir a la pausa, psicóloga Mariel Ortiz, Sí. y cuando regresemos continuaremos con más de este tema. ¿Usted piensa que existe el temor al compromiso en pareja? Comuníquese con nosotros al 229. Continuamos aquí en Polémica de XEU de Veracruz. El día de hoy hablamos con la psicóloga Mariel Ortiz y con el psicólogo Guillermo Omar, psicólogo nutriólogo, para que de repente cuando lo presentemos como nutriólogo usted no diga, ay, bueno, ¿es nutriólogo o es psicólogo? Es las dos cosas. El temor al compromiso. ¿Usted piensa que en la actualidad existe temor al compromiso en pareja? Ya tenemos algunos comentarios de los radioescuchas, pero vamos a saludar con mucho gusto al psicólogo Guillermo Omar. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cari. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, pero muy contento de compartir el programa con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué opinas de lo que mencionaba la psicóloga Mariel Ortiz? Estoy totalmente de acuerdo, porque hay algo que cambió desde aquella época
en la época cuando, por ejemplo, mis padres eran más jóvenes y mis abuelos también, cuando tenían 15, 16, 17 años, el sentido del compromiso era totalmente distinto y las parejas también adquirían otro sentido, como por ejemplo las relaciones. Las relaciones eran mucho más largas, mucho más estables. Se tendía como a creer que el matrimonio era para siempre. Entonces alguien tomaba una decisión y esa decisión tenía que ser sostenida para toda la vida. De hecho, cuando uno se casa, se dice la famosa frase hasta que la muerte nos separe. Y esto marca también una época y una forma de concebir las relaciones. No digo que sea ni buena ni mala, porque tiene algunas ventajas y también tiene otras desventajas. Pero en definitiva, esta cuestión del compromiso me parece que es importante definir para saber cuando hablamos de compromiso a qué nos referimos. Y por ejemplo, encontramos en una de las definiciones que es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Esto quiere decir que en la relación se establece un límite, y ese límite es fundamental porque genera algo que es permitido y algo que es prohibido. Es decir, que algo se tiene que cumplir en esa relación. Vamos a la segunda definición, que es un acuerdo formal al que llegan dos o más personas o de las partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las partes pierde algo y gana algo. Bueno, ¿qué pierde una de las partes? Seguramente ese impulso de la inmediatez, esta satisfacción a corto plazo para ganar algo a largo plazo. Sí, y fíjate, psicólogo Guillermo, que esto que mencionas tiene que ver con un comentario de Juan Ricardo que nos escribió vía Facebook y dice: muy buen programa, Cari, le agradecemos mucho. La psicóloga muy acertada, y nos comenta que en su opinión es que las pasadas generaciones toleraban mejor la frustración y que la manejaban mejor. Dice: pareciera que los jóvenes solo quieren vivir placer, solo se busca pareja para cubrir soledades y ya ni hablar de la tranquilidad porque ahora le llaman aburrimiento. Tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Sí, está muy acertado el comentario, y eso podríamos decir que es, por un lado, el lado positivo y el lado negativo según la perspectiva en la que se lo mire. Porque, por ejemplo, una persona que no se lleva bien con su marido y solamente se tiene que quedar como casada o conviviendo por este ideal de sostener el compromiso hasta que la muerte los separe, es condenarse a un malestar constante. Ahora, por otro lado, es cierto que dos personas que se quieren y que puedan llegar a tolerar estos enojos o tal vez las diferencias generarán en su pareja seguramente un enriquecimiento, seguramente se sentirán mejor y bueno, y esto dará más estabilidad. Lo que uno pierde es justamente ese impulso de la búsqueda de la satisfacción para tener una compañía, para formar familia, para tener estabilidad económica, emocional, para sentirse contenido, cosa que se pierde cuando uno va en busca solamente del placer inmediato. Esto es lo que decía esta persona que comentaba, que decía que iba para tapar tal vez soledad, que es una de las tantas interpretaciones, y que es cierto, hay personas que buscan el placer inmediato para tapar esa falta que en psicología decimos que es constitutiva. O sea, está bien que falte algo, siempre tiene que faltar algo para que haya movimiento. Ahora, si esa falta se la cubre solamente con placer, el problema es que no genera otro efecto diferente en la persona más que ese placer. O sea, no genera ningún tipo de vínculo, no se puede llegar a profundizar, la persona no es reconocida por la otra persona, entonces solamente cumple una función
podríamos decir como de satisfacción del deseo, en doble sentido, porque por ejemplo sería la satisfacción del deseo de la otra persona y esa sería la función que tendríamos en ese momento. Y por eso creemos que en este cambio de época pensábamos que por qué antes la gente se comprometía más, y creemos que hay un cambio social muy pero muy importante, y ese cambio social tiene que ver con un cambio de época, de pasar de la modernidad a la posmodernidad, y ahí hay un cambio abismal, primero en la forma de pensar, por ejemplo, la familia. Antes, por ejemplo, mis padres me decían que era muy difícil o era realmente como estigmatizante que los padres de un amigo se separen, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, no conocer a alguien que tiene los padres separados es como bastante inusual. O en un salón de clases, ¿no? Antes era así como súper extraño que hubiera una pareja separada, que los padres estuvieran, como mencionas, separados. Y ahora es más común que veas que tus hijos tienen compañeros de padres divorciados. Uh-huh. Y bueno, y eso puede ser, por ejemplo, dentro de un análisis, porque alguien le puede tener miedo al compromiso. Uh-huh. Imagínate si los padres se separaron y fue una situación muy traumática para el niño, esto puede generar un cierto miedo y de pensar que, por ejemplo, las relaciones no funcionan, que por ejemplo no quiere ser padre o le tiene miedo al compromiso porque tiene miedo de terminar igual que sus padres. Entonces esas experiencias que se van repitiendo y replicando generan heridas o traumas en el psiquismo que después se tienen sus efectos. Pero también es cierto que en esta época vivimos en una época donde está maximizado el placer y el yo, o sea, como ese placer yoico o esa necesidad de narcisista de cubrir solamente lo que yo necesito sin mirar el otro. Y hay ciertas, por ejemplo, tecnologías que facilitan eso, como por ejemplo Tinder, que es una aplicación donde una persona puede conocer a otras personas sí, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces va generando como ese, podríamos decir, esa vinculación más superficial. Y entonces una persona puede estar, por ejemplo, sexualmente con otra persona sin tejer un vínculo más profundo. Entonces son tipos de relaciones más superficiales, son más frágiles y también genera como cierto tipo de sospecha, ¿verdad? Porque si la persona que yo conozco la conocí en una aplicación como esta y seguramente está conociendo a otras personas, entonces genera como ese miedo de que la otra persona no quiera comprometerse porque está buscando solamente placer o solamente pasar el momento. Claro que sí. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Vamos a continuar platicando con la psicóloga Mariel. ¿Alguna de estas razones del miedo al compromiso en algunas personas pudiera ser alguna ruptura amorosa muy dolorosa e incluso hasta traumática, psicóloga Mariel? Cari, generalmente hay siempre un motivo que nos lleva a decidir algo, ¿no? Puede ser esto que acabas de mencionar, puede ser, como decía el psicólogo Guillermo, un mal ejemplo en el matrimonio de los padres, no querer repetir ciertas situaciones. Yo creo que tanto quien se compromete como quien no se quiere comprometer tiene un motivo para hacerlo. A veces consciente, te lo puede explicar, y a veces no sabe de dónde viene, porque tal vez es más inconsciente. Pero yo creo que dentro de todo esto, haciendo un análisis histórico, es como antes lo que era más difícil de conseguir era llegar a la relación sexual, ¿no? Entonces se tenía que pasar por todo un ritual de cortejo, incluso formalizar una relación para poder llegar a tener contacto sexual con el otro. Y ahora pareciera que se invirtieron un poco los papeles, ¿no? Parece ser que lo que es más fácil de conseguir es el acceso a una relación sexual y lo más difícil es alguien que se quiera comprometer, ¿sí? Entonces,
vamos encontrando algo distinto a lo de antes, y yo pensaba que quizá lo que ha venido a cambiarlo todo, pues es la libertad o esa pseudo libertad que va ganando terreno en lo sexual, ¿sí? Y como no existe, fíjate que antes el hecho de poder tener intimidad con un otro tenía que ver con pasar por distintas etapas, conocerse, conocer a los padres, comprometerse, casarse incluso, que obviamente no era el único fin, pero pues se tenía que pasar primero por todo esto para llegar ahí. Pues entonces había espacio y tiempo para generar conexión. Sí. Sí, había espacio y tiempo para generar un apego, había espacio y tiempo para conocer al otro, generar empatía, amor, y ahora no se da tiempo ni siquiera a eso, ¿sí? Entonces, fíjate cómo parece ser que ese bien preciado, esa libertad de no comprometerme, me da como acceso a otras cosas, a otros placeres más inmediatos, pero que al final pues pareciera no van construyendo nada, ¿sí? Entonces, como no existe una conexión afectiva con el otro se vuelve un objeto de consumo que además puede desecharse en cualquier momento, cuando se deje de cumplir su función, ¿sí? Cuando pues ya no me guste o algo ya no me gustó del otro, hay menos tolerancia, ¿no?, a las diferencias. Uh-huh. Y entonces surge un término muy actual que es el hiperindividualismo. Si antes hablábamos de gente individualista, hoy hablamos de gente hiperindividualista, o sea, mucho más individualista, que solo piensa en el propio placer y se deja de lado lo que el otro piensa, siente, incluso lo que uno siente también, ¿sí? Por ir directo a la cuestión placentera. Y yo creo que esto no pasa solamente en relaciones amorosas, pasa incluso en relaciones de amistad o relaciones familiares. Y pasa también, lo que pasa es que vivimos ya en la sociedad del consumo. Así es. Entonces se va replicando este estilo de vinculación con todo. Incluso, por ejemplo, me contaba Guillermo, pues con sus pacientes en nutrición, uh-huh. ¿Sí? O sea, es como la dieta que me dé el resultado ya. O sea, el proceso no lo queremos vivir. Te urge bajar de peso, pero no quieres esforzarte. Pero y entonces deja de empezar a ser importante, a dejar de ser importante que pienso, que siento, que quiero, que deseo, ¿sí? Entonces, el acceso al placer inmediato no da lugar a sentirme a pensar. Y nos vuelve una sociedad, pues, con el perdón de la palabra, pero hasta más idiotizada. Uh-huh. Sí, o sea, no estamos parándonos a reflexionar, no queremos hacerlo. Es impulsivo y compulsivo, impulsivo porque no hay tiempo de espera y compulsivo porque se necesita cada vez más, ¿sí? Entonces, y alguien dirá, bueno, pero entonces lo que está diciendo la psicóloga es que esta nueva forma de relación es mala. No, aquí no estamos hablando de malos y buenos, estamos hablando de lo que nos está pasando, ¿sí? Y el compromiso entra como una amenaza a esa individualidad o a esa hiperindividualidad. Uh-huh. Por eso el miedo al compromiso, porque el miedo es una emoción básica que nos avisa que hay un peligro o hay una amenaza. Y el compromiso empieza a ser esa nueva amenaza. ¿A qué? A la individualidad, en donde para incluir a un otro en mi vida, para construir un proyecto a futuro, significa dejar una parte de mí, y que eso incluye ese placer inmediato para sustituirlo por una satisfacción a largo plazo, la compañía, la estabilidad afectiva, ¿sí? Pero bueno, esa libertad de placer se convierte en un bien preciado, ¿sí? Lo irrenunciable, una conquista individual, ¿sí? Y como dije, se va amenazando por el compromiso y las relaciones monogámicas. ¿Te acuerdas cuando hablamos del programa de la poligamia? Claro. Bueno, la falta de compromiso es como una poligamia, pero más válida, ¿no? Porque como no estoy comprometido con alguien, puedo estar con 3, 4, 5 personas, sin que necesariamente esas personas sepan.
Claro, porque es socialmente permitido que una persona que está soltera pues pueda tener muchas relaciones. Sí. Pero pues también se ve mal. Por ejemplo, hoy tuvimos esta noticia de Belinda, ¿no? La cantante que anunció en redes sociales, salen por ahí, creo, me parece, por supuesto, creo que es Instagram, unas publicaciones en Instagram con un cantante que honestamente apenas ahorita ya identifiqué qué canción canta, pues tiene unas canciones muy famosas, pero yo de nombre realmente no lo conocía. Digo, bueno, pues que vivo debajo de una piedra o qué, pero ya identifiqué la canción. Y resulta que este cantante se llama Cristian Nodal, y es uno de los jueces de La Voz México, donde está con Belinda, y pues ya la muchacha ya trae otro, ya lo trae de novio, ¿no? Y anteriormente se le había relacionado con Lupillo Rivera, que también estaba de juez ahí en La Voz. Para mí, que es publicidad, pero entre que si son peras y son manzanas, Belinda ha pasado de relación en relación, muchas relaciones públicas. Sí. Y no se compromete, ¿no? Porque también ¿cuál tuvo es el ahí mensaje que manda, no? Ajá, o sea, tuvo relaciones con Giovanni Dos Santos. ¿Con quién más anduvo Belinda? Con el Chris Ángel, con el Mago y con un montón de gente. Sí. Y más allá de cuál sea la realidad de su vida privada, ve el mensaje que va prevaleciendo, ¿no? Como esto de que tú decías, no se compromete. Ay, Juan Carlos, abre el micrófono. Perdón, Mariel, es que estoy peleando con la conciencia. Sí, no se compromete, pero también es muy triste porque si fuera un hombre, pues, como bien visto, ¿no? Ya trae otra y no le dan importancia, pero como se trata de una mujer, también hace el público mucho escándalo, ¿no? Y la prensa. Sí, bueno, ahí entran otras cuestiones, ¿no? Y más del orden del machismo. Hay quien, por ejemplo, yo había publicado en redes que me comentaran pues qué pensaban del miedo al compromiso, ¿no? Y por ahí algunos contactos decían pues que era culpa del feminismo, ¿no? Entonces, ve qué gracioso cómo se va configurando la representación del compromiso, del no compromiso y las distintas hipótesis que cada uno guarda desde su individualidad sobre qué es lo que puede ser, pero la realidad es que está pasando. Sí, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. ¿Cree usted que existe un miedo, un temor al compromiso? ¿Y por qué ha aumentado esta situación? Continuamos hablando con el psicólogo Guillermo Omar y aquí te quiero preguntar algo, psicólogo Guillermo. ¿Piensas que este problema del miedo al compromiso es más común en los hombres que en las mujeres? Wow, qué pregunta. Chan. Sí, me gusta la pregunta. Creo que me parece que está más ligada al hombre. Esto es una reflexión más personal. En consultorio vi que la mujer lo tiende como a expresar más. Sí, quizás si uno busca en las estadísticas, la mujer tiende a reconocer más el malestar que siente, está más en contacto con lo que siente, con sus emociones, en cambio que el hombre lo vive más en silencio. Entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, la parte más silenciosa del miedo al compromiso. Y primero, porque los ideales en general son distintos tanto para el hombre como para la mujer. Si partimos de ahí de los ideales, nos vamos a dar cuenta de que en el hombre, por ejemplo, históricamente, o por lo menos de la modernidad y la posmodernidad, está más ligada justamente al no compromiso. O sea, por ejemplo, cuando decían que la mujer tenía que esperar al matrimonio para, tener relaciones, el hombre no. Entonces ya desde ahí se fue construyendo la idea y el estereotipo de que el hombre no tenía que tener ataduras o que el hombre podía seguir más sus impulsos y esto muchas veces genera como una especie de estructura que es muy difícil romper. Entonces hay hombres, por ejemplo, que se quieren comprometer y no conectan con esto, porque
el estereotipo va en contra de lo que desean. Y si quieren eso, entonces va en contra de su hombría, porque como yo hombre me voy a querer comprometer si es una cosa más de mujeres. De hecho, ningún hombre juega desde niño a casarse. En cambio que las mujeres, por lo menos en mi época, sí lo hacían, y de cocinar, y su vestido blanco, y las novelas también que van reforzando esa idea, y que son las mujeres las que terminan atrapando al hombre, y el hombre termina siendo sucumbiendo ante esto para sentar cabezas, y bueno, toda la historia que ya la sabemos, pero fíjate cómo esa construcción paraliza, ¿sí? Y es ahí donde se genera, yo creo, en el hombre mucho más miedo al compromiso, porque en realidad se empieza a pensar ya en el compromiso, me imagino como después de los 25 años, por ahí, de los 30 años, por ahí se va extendiendo mucho más, y creo que esta idea paraliza, porque el miedo en general hace eso, ¿sí? Nos aleja mucho de lo que deseamos, y las personas que tienen miedo son personas que sufren, ¿sí? Son personas que estoy seguro que la persona que se quiere comprometer es una persona que desea ser querida. De hecho, cualquier persona creo que tiene esa necesidad, reconocimiento también de ser apoyado y contenido. Por eso ese miedo al compromiso llega a interferir, y el problema con esto es que las relaciones no se profundizan, ¿sí? Entonces decimos que justamente por este cambio de época, la concepción de amor se vuelve como un amor líquido. Esto quiere decir que es un amor como hiperflexible, un amor que no genera una conexión, viste, como el agua cuando la tratas de agarrar, viste que no se te va. Bueno, exactamente pasa igual con las relaciones, y es lo que finalmente termina generando un desperdicio en la vida de la persona, porque la persona ve que va pasando la vida, van pasando las personas, y al final no genera nada sólido, y es ahí donde se genera esta sensación de soledad, que después de generar esa experiencia de satisfacción continua, ¿sí? Se genera ese vacío que termina angustiando, y el problema es que cuando hay personas que llegan a conectar con esta sensación y pueden pedir ayuda, y hay personas que no, que justamente van a tratar de tapar este vacío con más satisfacción, y es ahí donde no se genera un movimiento distinto que genere una conexión real con lo que uno siente. Qué interesante lo que nos mencionas, y cómo se puede superar este problema, porque pues aquí ya identificamos, ¿no? Qué es el miedo al compromiso, incluso hasta qué lo causa, pero cómo se supera. Algunas personas que de repente sí les causa conflicto y dicen, bueno, pues yo sí quisiera una relación duradera, sí me quiero enamorar, pero pues nomás no encuentro con quién. Primero es importante conectar con el deseo que tiene cada uno. No está mal si alguien se quiere comprometer, tampoco si alguien no se quiere comprometer, pero es importante tener bien en claro para saber cuál es el punto de partida de cada uno. Por ejemplo, una persona que busca el compromiso y sale con personas que no quieren comprometerse, se frustra. Y al final termina la famosa frase, todos son iguales, y en realidad lo único que es igual es su decisión de buscar personas que no se quieren comprometer. Así como una persona, por ejemplo, que no busque compromiso, sí es importante decir que debería ser muy clara con lo que quiere y no ocultarlo, porque puede generar expectativa en otras personas que generen realmente un daño, así como decir, que bueno, pero te das cuenta cuando una persona busca compromiso, y te das cuenta también cuando alguien no lo busca, cuando las personas son claras. Ahora el problema es cuando uno tiene miedo de quedarse solo, y entonces acepta cualquier situación, hasta inclusive espera que la otra persona cambie y finalmente se quiera comprometer. Puede pasar que sí, no digo que no haya casos que pase, pero es muy probable que esa relación parta desde un punto
más débil y más lesionado, porque justamente lo que quedará después de eso serán reproches, porque no te quisiste comprometer, porque te acordás que yo quise y no quisiste, entonces ya parten de una base que es frágil. Sí, es muy importante lo que nos planteas y muy interesante tus comentarios, psicólogo Guillermo. Vamos a ir a la pausa y enseguida. Pues interesante platicar con la psicóloga Mariel Ortiz y el psicólogo Guillermo Omar, que nos dicen que las conductas están pues realmente relacionadas y condicionadas a las emociones, que pueden incluso interferir en la planeación y en la toma de decisiones de vida, y que pues esta sensación derivada del miedo al compromiso puede llegar incluso a romper relaciones y a marcar a las personas de por vida. Estas personas que tienen miedo al compromiso, incluso cuando terminan una relación, experimentan esta sensación de alivio, o como nos explicaban al inicio del programa, se relacionan únicamente con personas con las que saben que no van a durar o que no van a progresar, no van a ir hacia ningún lado. Entonces, pues es muy interesante hablar el día de hoy de este tema. Vamos con los comentarios finales de nuestro programa, así que psicóloga Mariel Ortiz, 5 minutos aproximadamente para tus conclusiones, para poder dejarle también tiempo disponible al psicólogo Guillermo. Bien, bueno, Karina, pues yo creo que un tema que da para hablar mucho, da para reflexionar bastante, pero bueno, hemos hablado de lo más importante. Yo creo que si bien hay un miedo al compromiso, pues no hay que romantizarlo tampoco, ¿no? Es decir, hay que elegir relaciones con compromisos o sin compromisos, pero siendo realmente sincero con uno mismo y con el otro. La elección siempre es muy personal y no debe de perder de vista al otro. Yo sí quiero apuntar mucho a esto de la responsabilidad afectiva con el otro. Saber que cuando nos involucramos en una relación, sea para formalizarla o no, para pasar a lo mejor un rato, el otro es muy importante que esté al tanto de esto, y si no quiere, no seguir forzando algo en donde alguien de los dos va a salir lastimado de alguna u otra manera. Entonces, es muy importante que los dos estén de acuerdo, y que si yo estoy relacionándome con alguien con quien no voy a poder concretar, por mucho que ese sea mi deseo, pues hacerme a un lado, porque a lo mejor esa persona no está pudiendo, digamos, como hacer ese paso a un lado cuando ya quedó claro que no se quiere un compromiso. Entonces, de alguna manera, somos responsables del otro y de nosotros mismos cuando formamos un vínculo. Y todas nuestras formas vinculares tienen mucho que ver con la época en la cual vivimos. Sería interesante ponernos a reflexionar más sobre el tema de hoy, porque particularmente la falta de compromiso, ¿sí?, no significa que a largo plazo deseemos en algún momento que alguien nos ame exclusivamente, ¿no?, solo a nosotros. Y eso te lo digo porque lo veo en consulta, y que sí veo que sobre todo las mujeres pues son las que más sufren esa falta de compromiso, porque al menos de la viva voz de ellas, no sabemos las estadísticas porque a veces quizá los varones tienden a callarse un poco más lo que sienten, pero lo que dicen las mujeres en consulta es que están cansadas de encontrarse con hombres que no se quieren comprometer. Uh-huh. Sí, es muy importante verse a uno, verlo en terapia, analizar qué es lo que queremos realmente, pero sobre todo ser muy responsables con el otro. Muy bien, psicóloga Mariel, pues te agradezco mucho nuestro programa el día de hoy, te agradezco mucho tus comentarios. ¿A dónde podemos comunicarnos contigo? Claro que sí, Cari, me encuentran en Facebook como Mariel Ortiz Psicóloga. Ahí estoy compartiendo constantemente contenido, si quieren conocer un poco más mi línea de trabajo. Y para consultas por WhatsApp al 2292 13 87 89. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar las conclusiones del psicólogo Guillermo Omar. Claro que sí, Cari. Es importante, si bien hay valores de época, y creo que en esta época justamente el no comprometerse pareciera ser un valor
muy preciado. Lo más importante es conectar con lo que uno realmente quiere. Querer comprometerse es una decisión muy personal, y si una persona no se quiere comprometer, tampoco quiere decir que está mal. Ahora, una cosa es tener miedo al compromiso y otra cosa es tener el deseo de no comprometerse, de no tener una relación estable. Y quizás puede ser una época, quizás puede ser un momento, o quizás simplemente una decisión de vida. Pero para tomar esa decisión es importante conectar con lo más profundo de cada uno. Y para ello el autoconocimiento es clave, es una herramienta fundamental. Y este autoconocimiento no se da de la nada. Por eso el espacio de terapia es también muy importante para que cada persona pueda escucharse directamente y saber qué es lo que quiere. Y el miedo al compromiso es un síntoma. O sea, el miedo, ya cuando aparece la palabra miedo, es porque algo está pasando con la persona. Algo ahí se tiene que escuchar y algo ahí se está diciendo. Porque ya debería ya llamarle la atención y prestarle justamente atención a esto, porque ¿qué hay detrás de ese miedo? Cuando empieza a generar, por ejemplo, un malestar y no permite construir vínculos que nos sostengan y no nos permiten crecer, o entonces hay que trabajarlo. Eso es importantísimo. Y el compromiso es primero con uno mismo. Sí, ahí está el verdadero compromiso, cuando uno conecta con lo que realmente quiere, con sus emociones, y pone en claro qué es lo que quiere, ahí ya se empieza a comprometer para su bienestar. Pero no hablo de este bienestar como el hiperindividualismo que nombramos, no solamente una satisfacción de uno, sino que también involucra a otra persona, y en esa responsabilidad afectiva es tratar de que uno esté bien, pero en relación con otro, que es la diferencia de estar bien a costa del otro. Si ahí hay una gran diferencia, y para eso la empatía juega un papel también muy importante, pero esto hay que trabajarlo, ¿sí? Esto hay que madurarlo, porque realmente generará un crecimiento personal que uno, cuando tome esa decisión, no importa cuál sea, de comprometerse o de no comprometerse, va a ser porque realmente lo quiere, y entonces se sentirá mucho mejor. Muy bien, psicólogo. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta noche en el programa. ¿A dónde podemos comunicarnos? Pueden encontrarme en la web. Tengo ahora página web que la pueden buscar como www.guillermomar.com, o mi número de teléfono es 2294 50 15 51, o pueden encontrarme en las redes sociales como guillermomar.integral. Muchas gracias, psicólogo Guillermo. También agradezco a la psicóloga Mariel Ortiz por acompañarnos hoy en el programa. Y pues allí cada uno de ustedes en casa saquen sus propias conclusiones, y si tiene temor al compromiso, pues tome cartas al respecto para que pues después no vaya a tener que vivir las consecuencias de este grave problema. Que tenga usted una excelente noche. Le invito a que siga en sintonía de la U de Veracruz. Recuerde que a las 10:30 tenemos Noche con mayúsculas. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de la pandemia. Una pandemia de problemas espirituales, económicos y emocionales, con el terapeuta David Martínez, y a continuación la cuarta emisión del noticiero de la U. XEU 98.1 FM presentó Polémica Social. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad